Nada, bueno, buenas noches. Un poco haciendo esta masterclass básicamente lo que va a buscar es tratar de simplificar lo que vamos a ver en el curso de estrategia de operaciones que empezamos el domingo. Cuando uno llega a ocupar posiciones de gerente, y en algún momento cuando uno no lo es, pero busca ascender, una de las cosas, uno tiene que tener claro que las cosas o lo que genera valor del trabajo de un gerente es justamente que pueda aterrizar la estrategia de una compañía a la estrategia logística que va a plantear, definir la estrategia logística, ¿no? E implementarla, ¿no? Y digamos que es la labor del gerente, mirar el largo plazo. Entonces, en logística hay muchos procesos, ustedes los conocen, entonces hay que definir una estrategia general y una estrategia probablemente para cada proceso. Entonces un poquito vamos a ver algunos ejemplos, casos al respecto. Y bueno, aquí hay una presentación mía, pero ya seguramente ustedes la deben conocer un poco. Yo trabajo ya más de 20 años, 25 años ya en procesos de la cadena de abastecimiento en diferentes empresas de consumo masivo, farmacéutico, alimentario, bebidas, retail, agroindustriales, ¿no? Actualmente estoy haciendo consultoría a empresas logísticas. Y logística siempre me ha llamado porque siempre me parece un proceso muy retador, muy desafiante, ¿no? Yo digo que los procesos logísticos no son para cualquiera, ¿no? Son gente que tiene que tener una capacidad analítica muy aguda, paciencia y mucha agilidad para toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso aquí siempre en logística hay ingenieros, administradores, gente que normalmente le gustan los procesos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tocar hoy día? El primer punto, que es alineamiento a la estrategia ya en operaciones y unos casos de aplicación para que ustedes puedan rápidamente entender a qué se refieren las estrategias cuando hablamos de estrategias logísticas, ¿no? Entonces es importante empezar con definir qué cosa es estrategia, ¿no? Porque todo el mundo habla de la estrategia, ¿qué es la estrategia, no? Cuando empezaban las guerras, ¿no? eh, Ambos equipos, bandos, no sé cómo los vamos a llamar, definían su estrategia, ¿no? Por dónde van a atacar, ¿no? Por dónde atacan, cómo se defienden, en qué momento salen, quién va primero, quién va segundo, ¿no? O sea, armas el futuro. Yo quiero ganar la guerra, ¿qué voy a hacer para ganar la guerra? ¿No? En una jugada de ajedrez uno define su estrategia, ¿no? ¿Qué cosa voy a mover primero? ¿Qué piezas estoy dispuesta a que me coman? ¿No? Porque sé que me van a dar alternativa de comerme otras o avanzar en una posición. Uno define, cuando uno quiere lograr algo, va a definir, ¿no? Cómo voy a abordar, cómo voy a lograr ese triunfo. Uno lo escribe, ¿no? Lo define antes, ¿no? No es que sale al azar decir, ya, voy a ganar la guerra, ¿no? Y salgo con lo que tengo puesto, ¿no? Tengo que definir bien cómo es. Y eso es un poco la estrategia. Cuando uno habla de estrategia en términos empresariales, ¿no? Es un norte. La estrategia es un norte para todos los demás, ¿no? La estrategia operacional, la estrategia de las áreas de logística, dependen de la estrategia empresarial, ¿no? Primero tengo que saber cuál es la estrategia que la empresa está definiendo o ha definido para crecer, para aumentar sus ventas, crecer el mercado, y en función de esa estrategia yo defino la estrategia logística. No es que yo trabajé muchos años en Lingley y la estrategia que yo usé en Lingley, esa misma estrategia me va a servir si voy a trabajar a Bacus o voy a trabajar a una empresa farmacéutica. No es lo mismo. No puedo, sería un error utilizar la misma estrategia logística en una empresa, ¿no? Sin saber cuál es la estrategia empresarial. Entonces, lo importante es primero saber cuál es la estrategia empresarial. ¿Y qué es la estrategia empresarial, ¿no? Primero hay que tener claro que las empresas, incluso, bueno, vamos a sacar de un lado las que son asociaciones sin fines de lucro, empresas sin fines de lucro. Las empresas normales existen para generar rentabilidad de un dinero, ¿no? Cuando un inversionista tiene un capital, no sé, $1.000.000, vamos a decirlo así, ¿qué hago con $1.000.000? Las meto en un banco, donde me van a pagar 2-3% anual,
las meto en un fondo mutuo, un fondo fijo, a plazo fijo, donde me van a pagar probablemente 6, 7%, o creo una empresa, o le invierto en una empresa donde yo esperaría tener una rentabilidad de más de 10%, ¿no? Si una empresa da menos de 10% de rentabilidad para el inversionista, no es un buen negocio para el inversionista, ¿no? Porque en una empresa hay mucho riesgo. Depende de las ventas, que pase algo, un huaico, lo que fuese, ¿no? En un fondo a plazo fijo no hay riesgo. Por eso el interés, por eso la rentabilidad no es tan alta, ¿no? En una empresa hay riesgo, pero es que el que no arriesga no gana tampoco, ¿no? Dicho esto, las empresas existen para generar rentabilidad para los accionistas. Así se concibieron, ¿no? O sea, al final, las empresas tienen que generar. Si no generan rentabilidad, pues los inversionistas sacan su plata de esa empresa y se la llevan a otro lado. Entonces, como profesionales, nosotros lo que debemos lograr es que las empresas generen esa rentabilidad. Y para generar esa rentabilidad de las empresas, definen su estrategia. ¿Cómo voy a generar esa rentabilidad? Necesito aumentar las ventas, necesito reducir los gastos. Para aumentar las ventas o ganar más mercado, ¿qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y esa es la estrategia, ¿no? Entonces, por eso la estrategia se define como es la manera en la que una organización define cómo va a crear valor, cómo voy a generar rentabilidad, ¿no? Ahí tienes que definir qué hacer y cómo lo vas a hacer. Vas a definir los objetivos, qué acciones vas a hacer, qué recursos vas a emplear, ¿no? Para lograr esos objetivos, ¿no? El plan estratégico de una empresa normalmente no es de un año para otro, ¿no? Normalmente las empresas se fijan su plan, sus objetivos estratégicos a 10 años, ¿no? Ahora algunos hasta de 5 años, ¿no? Como hay cosas que están cambiando tanto, ¿no? Por ejemplo, Arca Continental Link definió su estrategia de crecimiento a 10 años, ¿no? Y dijeron, nosotros queremos crecer X% en el mercado, y para lograrlo necesitamos mejorar las plantas, necesitamos construir megacentros de distribución, porque los centros de distribución pequeños que tenemos ya no podemos funcionar todos los días, ¿no? Hay casas, hay colegios a los alrededores, necesitamos crear centros de distribución más modernos, con tecnología que nos permita acelerar, ser más rápidos, ¿no? Entonces, y eso no fue de un día para otro, 10 años para lograrlo, ¿no? Y efectivamente en 10 años se logró cumplir, o sea, se desarrolló esa estrategia. Entonces, la estrategia es es la manera como una organización va a crear valor. Quiero generar más rentabilidad, quiero ganar más, voy a hacer A, B, C, ¿no? En un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Y en función de esa estrategia empresarial definida, recién, ese es el norte, ¿no? Ya todos los que participamos de la empresa, todas las áreas de la compañía, ¿no? Ya sabemos hacia dónde quiere ir la empresa, ¿no? La empresa dice, no, la estrategia para ganar este mercado es vender en sectores populares, ¿no? Ya no vamos a esforzarnos tanto en vender en sectores premium, sino en sectores populares, queremos más volumen. Entonces, ese es el foco, ¿no? Entonces yo como estrategia logística tengo que desarrollar probablemente empresas de transporte, distribuidores, alianzas en conos, ¿no? O probablemente la estrategia de la empresa sea, no, vamos a irnos al segmento premium, que es el de más margen. Poco volumen, pero alto margen. Entonces, si ese es el norte que la empresa ha decidido, yo como logístico, lo que tengo que hacer es hacer convenios o ver cómo puedo mejorar la llegada, ¿no? Logística es cómo los productos llegan al mercado. Entonces tengo que definir cómo voy a llegar a esos segmentos, a esos lugares, ¿no? Entonces, la estrategia va a depender del norte que define la empresa, en la estrategia empresarial, ¿no? Y bueno, las estrategias, efectivamente, de la estrategia corporativa vendrán las estrategias funcionales, la estrategia que yo como logística voy a implementar, la que finanzas, la que marketing, la que recursos humanos van a implementar. Y también de la estrategia de la competencia, o sea, sí tengo que saber qué están haciendo las otras empresas, ¿no? Si hay alguna que va en contra de mi estrategia corporativa, de mi estrategia funcional, o va a favor, algo que me favorece, tengo que conocer la estrategia. Entonces, es como un triángulo en el que no puedo estar desligada una de la otra. La estrategia corporativa, la estrategia funcional y la estrategia competitiva están relacionadas con la estrategia corporativa. Entonces, una cosa importante que a veces, y yo he visto muchas empresas que no hacen,
es justamente ese, ¿no? El alineamiento estratégico. ¿Qué significa el alineamiento estratégico? Es justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Que la estrategia de las áreas funcionales esté alineado en la misma línea que la estrategia empresarial. Y créanlo que, como les decía, he conocido empresas en las que si tú le preguntas al gerente general, oye, ¿cuál es tu estrategia? Él te va a decir una cosa, y cuando tú vas a las áreas funcionales y le dices, ¿cuál es tu estrategia como área? Te comentan cosas que no tienen nada que ver con lo que está definiendo la empresa corporativa. Entonces sí que hay esfuerzos que se están haciendo, pero que no van a sumar al resultado de la estrategia empresarial, ¿no? Por eso es importante que todas las empresas hagan su proceso de alineamiento estratégico, que cada área funcional esté seguro de que entiende bien hacia dónde quiere ir la empresa para poder definir sus procesos, recursos, maneras, ¿no? De cómo lograr esa y sumarse a esa estrategia, ¿no? Como les decía, las empresas tienen muchas áreas, ¿no? Finanzas, marketing, compras, producción, ¿no? Y muchas veces pasa, y mientras más grande la empresa, más sucede, de que cada área se convierte en un fondo, ¿no? Cada uno tiene sus propios objetivos, sus propios intereses, ¿no? Y no se alinean entre todas para lograr la estrategia empresarial, ¿no? Y esto pasa. Mientras más chiquita es más fácil de alinear la estrategia porque son pocas personas las que tienen que ponerse de acuerdo. Pero cuando la empresa es muy grande, conforme va creciendo, ese es uno de los grandes problemas que tienen las empresas, que las personas, porque así somos, ¿no? Empiezan a darle un sentido probablemente diferente, ¿no? Sin querer, no, nadie lo hace por maldad, nadie quiere hacer las cosas mal, ¿no? Pero obviamente uno dice, oye, no, a mí me funcionó bien en Bacus esto, lo voy a hacer acá. Y no necesariamente es así, ¿no? Las estrategias se tienen que definir particularmente para cada empresa, ¿no? Cada área tiene que definir su estrategia funcional, ¿no? Y en el supply chain, si ustedes ya conocen un poco de lo que son los procesos de la cadena de abastecimiento, hay muchos procesos. Entonces, tiene que estar relacionados con el planeamiento de la cadena de suministro, todas las aplicaciones y los sistemas que se deben utilizar en la cadena de suministro, todos los procesos de compras, los ciclos de vida del producto, las estrategias, la logística en general. O sea, el supply chain management abarca muchas cosas, ¿no? Dentro de sus procesos habituales de almacén, transporte, compras, importaciones, exportaciones, servicio al cliente, ¿no? Son muchos de los procesos que hay en una cadena de abastecimiento, ¿no? Y si yo les digo que a veces en una misma empresa, ¿no? Hay áreas que se empiezan a definir sus propios objetivos, ¿no? Y se empiezan a desalinear de la estrategia empresarial. Dentro del mismo supply chain, dentro de la misma área de supply chain, hay muchos procesos, ¿no? Almacenes, transporte, distribución, compras. Y si cada uno de igual de ellos, de estas áreas, ¿no? Definen sus propios objetivos no alineados. Imagínense el desalineamiento que hay entre un área funcional de almacenes y la estrategia corporativa principal, ¿no? Por eso es importante y es labor de todo gerente definir y asegurar el alineamiento de su estrategia con la corporativa y de que todas las áreas que están en la cadena de abastecimiento o en la logística estén alineadas entre ellas, ¿no? Así que es muy importante este proceso de alineamiento estratégico que, como les decía, a veces no es habitual que lo hagan las empresas, pero es un proceso muy importante, muy clave. Si nosotros definimos el proceso de cadena de abastecimiento habitual, ¿no? O sea, no lo habitual, el común. Ya el proceso en la actualidad no funciona así, ¿no? Es un proceso más, teóricamente es un proceso lineal, ¿no? Porque el cliente define sus necesidades, entonces en función a esas necesidades, compramos las materias primas, producimos un producto, lo llevamos hasta el centro de distribución, del centro de distribución lo llevamos hasta el punto de venta, el consumidor va al punto de venta y ahí termina, digamos, ¿no? Con la entrega del producto. El cliente sale con mi producto, ¿no? Hoy día los procesos, la logística de abastecimiento ya no es tan lineal, ¿no? ¿Por qué? Primero porque el cliente ya no está yendo a un punto de venta, ¿no? Ya no solemos, o sea, hay un porcentaje de veces que sí, pero ya no solemos ir a un punto de venta.
Hoy día compramos online, hoy día compramos por internet, ¿no? Por una tienda virtual. Entonces ya no nos movemos. Entonces la logística ya no se mueve del centro de distribución al punto de venta, al 100%. Hay un porcentaje que sí, pero hay un gran porcentaje que cada día crece más, que va desde el centro de distribución hacia la casa, oficina, locker o lugar donde el cliente ha pedido que le entreguen su producto. Incluso, ¿no? Antes solamente por economías de escala se producía en unas grandes fábricas. Hoy día la tendencia está ya no a tener tan grandes fábricas, sino, o sea, o tener solamente grandes fábricas para los productos muy, muy masivos, y los productos que tienen poco tiraje mejor es maquilarlos o que los haga alguien, porque no me conviene hacerme de mucho inventario, ¿no? Porque cuando uno tiene una fábrica, lo más conveniente por economía de escala es hacer tiradas largas, ¿no? Si yo tengo un producto que vendo 500 unidades al mes y el lote mínimo de producción es de 1000, ¿no? Me voy a quedar con productos para 2 meses, ¿no? Entonces eso hoy día ya no funciona así, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos procesos, digamos, que han cambiado, pero para simplificar el tema de la estrategia, imaginemos que el proceso sigue siendo lineal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se pueden definir, encontrar cuando uno habla de procesos de la cadena de abastecimiento? Acá les voy a mostrar un video. Primero voy a parar para asegurarme que esté bien el audio. Les voy a pasar un video de 4 estrategias logísticas, ¿sí? Son 4 empresas, 3 empresas, que nos cuentan un poco qué estrategias utilizaron para crecer en el mercado peruano, con empresas peruanas. Entonces, va. En el capítulo de hoy nos vamos a ocupar en 3 casos de logística. Número 1, distribución rápida al exterior. Número 2, del depósito a los puntos de venta. Y número 3, producción y distribución directa. La logística en una empresa planea, implementa y controla la circulación eficiente y el almacenamiento adecuado de los productos entre el punto donde son concebidos y el punto donde son consumidos, siempre buscando satisfacer la demanda de la gente. Para ayudarnos a encontrar 3 casos relevantes de logística en Perú, pedimos la opinión de Aldo Bresani, director de la maestría en cadena de suministros de LESAN, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Perú. Bresani nos explicó por qué en una distribución rápida al exterior, el caso de logística implementada por la exportadora de productos agrícolas Damper es bien representativa. Como un ejemplo de distribución rápida al exterior tenemos, por ejemplo, la empresa Damper, que está situada en el norte del Perú, en Trujillo. Ellos tienen los tiempos muy cortos, porque a ellos se les paga por el producto fresco en la góndola del supermercado en el exterior, siempre y cuando este llegue bien. Ellos tienen pues que comienzan con la cosecha, la selección, por ejemplo, de los diámetros de los tallos de los espárragos. Tienen que traer a Lima el producto refrigerado y de ahí embarcarlo por vía aérea a los mercados de destino. Caso número 2, del depósito a los puntos de venta. Como un buen ejemplo de lo que es depósitos y puntos de venta, podríamos comentar a la empresa Alicorp, la empresa de alimentos más grande del Perú, orientada netamente al consumo masivo. ¿Sí? Ellos hacen su producción, ellos almacenan en sus propios depósitos y hacen pues la distribución a todas las bodegas del Perú. Uno de los grandes desafíos que tiene es continuar para no sobreestoquearse en lo que son los depósitos, tampoco sobresaturar los puntos de venta ni desatender los puntos de venta. El tema de que tengan pues un sistema de pronóstico de demanda que sea balanceado y que les permita a ellos pues tener fluidez en todo lo que son sus productos. Y tercero, como caso representativo de producción y distribución directa, Viña Atacama. Un buen ejemplo de producción y distribución directa, podríamos mencionar a Viña Atacama. Ellos han decidido tener su propia distribución precisamente en todo el tema logístico, precisamente porque hay demasiadas trabas en distribuidores grandes, con los cuales pues tienen intereses con multinacionales. Recuerden que en el mundo del licor hay muchísima plata en juego. El desafío de Atacama también viene pues el poder hacer la cobertura de mercado como lo tienen otras empresas, ¿no? Los vinos chilenos, los vinos argentinos, los vinos españoles que vienen a muy buen precio y también son de muy buena calidad.
Ya planteamos los 3 casos de logística. Les propongo ahora algo. Vayamos juntos a conocer de cerca estas estrategias y su gente. Perú, allá vamos. El video nos ha mostrado, digamos, tres casos, ¿no? Como les decía, ¿no? La empresa decide la estrategia. Y que adopte una estrategia puede ser buena o mala. O sea, obviamente cuando uno define la estrategia cree que es la mejor que pueda haber, ¿no? Si no, no la escogería, ¿no? El tiempo dirá si la estrategia fue buena o no fue buena, ¿no? Por ejemplo, una decisión estratégica para una empresa es definir hoy día cómo llega al mercado. Lo hago con distribuidores externos, lo hago con distribuidores exclusivos que solamente distribuyen mis productos, lo hago con distribuidores que no solo distribuyen mis productos, sino también otros, ¿no? Todo eso va a depender del costo del producto. Lo hago yo directamente, o sea, me compro yo mis camiones, compro mis almacenes y hago yo mis centros de distribución. Son decisiones que hay que tomar. Hay empresas grandes que deciden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lingley y Coca-Cola. Los centros de distribución que ellos utilizan son propios, ¿no? Bueno, son tercerizados, pero sí, 100% solamente para ellos, ¿no? Alicorp no maneja esa estructura. Alicorp busca distribuidores, ¿no? Y en algunos casos incluso compartidos, ¿no? Dependiendo del lugar, etcétera. Entonces, cada uno va a adoptar va a definir cómo va a llegar al mercado. Uno dirá, no, y hay empresas que dicen, no, yo me voy a comprar mis camiones y yo voy a tener mi almacén, no voy a tercerizarlo, todo lo voy a hacer yo porque yo no confío en los operadores, ¿no? Yo quiero asegurar que mis productos lleguen a mi cliente, ¿no? Es una estrategia válida también y seguramente va a vender y va a funcionar, ¿no? Hoy la mejor estrategia es la que te hace ganar más clientes y la que te cuesta menos, ¿no? Entonces uno evaluará qué cosa quiere sopesar, ¿no? Oye, quiero ganar mercado, no me importa ganar poco o perder por un año. Eso lo tiene que definir, justamente por eso es que la estrategia corporativa tiene que venir de arriba, ¿no? Del board principal de la empresa, ¿no? El comité de gerentes o el directorio, si es que lo tiene, ¿no? Y de ahí, de esa decisión, nosotros los de abajo no la vamos a objetar, ¿no? Simplemente tenemos que asegurar que esa estrategia se cumpla, es nuestra labor como gerentes, ¿no? Entonces ustedes han visto ahí ciertas decisiones que han ido tomando cada una de estas empresas, ¿no? Una de las estrategias que más se utiliza hoy día, ¿no? Es mejorar la red de distribución. Por ejemplo, hoy día, como les he mencionado, nosotros los consumidores hemos cambiado nuestra manera de comprar. Antes íbamos a una tienda, ¿no? Hoy día ya no necesariamente. Si me quiero comprar un televisor, creo que ya muy pocos van a una tienda a comprar un televisor, ¿no? Tú la puedes comprar por internet y te va a llegar a tu casa, ¿no? O una refrigeradora, ¿no? O algo, digamos, ¿no? Entonces, la distribución hoy día se ha complejizado, porque antes mis puntos de distribución eran las tiendas, las grandes tiendas. Hoy día son las grandes tiendas y además la casa del cliente, ¿no? O su oficina, su trabajo, donde quiera que lleve el producto. Entonces, la red de distribución se hace más compleja, se hace más amplia. Entonces, es estratégico definir una red de distribución eficiente, ¿no? La distribución, pongo yo aquí, que es el eslabón final con el cliente. Cada movimiento que hace un producto desde la fábrica, desde donde sale, ¿no? Hasta el cliente, cuesta. Entonces, si yo hago un tramo, ¿no? Al centro de distribución y del centro de distribución pago otro tramo de transporte, son 2 pagos de transporte que estoy asumiendo. Si me equivoco, ¿no? Y en vez de mandar mucho a un producto, ahora tengo que mandar de ese centro de distribución, tengo que mandarlo a otro centro de distribución y mover la mercadería, ¿no? Mover la mercadería dentro de la red no es eficiente porque no me está generando ninguna venta. Lo ideal es que el producto se mueva lo menos posible hasta llegar al cliente final. O se mueva lo mínimo indispensable solamente para preparar el producto, ¿no? Por eso al centro de distribución. Entonces, me ha tocado a mí desarmar redes de distribución y reconstruirlas, ¿no? ¿Y por qué la mercadería? ¿Por qué tenemos un centro de distribución en Tumbes? ¿Cuántos clientes tenemos en Tumbes?
¿Por qué tengo un centro de distribución en Arequipa? ¿Por qué no abro un centro de distribución en Arequipa? ¿No? Es ver cómo se están moviendo tus productos desde el punto de fabricación hasta el punto de destino y ver qué tan económico es mover los productos hasta tal lugar, ¿no? Tengo muchos clientes, probablemente me convenga tener un centro de distribución. Si no tengo muchos clientes, no me conviene tener un centro de distribución. Debería poner el centro de distribución en un lugar un poco más alejado, ¿no? O sea, no pongo un centro de distribución en Tumbes, lo pongo en Piura. Y desde el centro de distribución de Piura atiendo Piura y desde ahí salen mis camiones hasta Tumbes, ¿no? En vez de que haga un viaje grande con pocos productos desde Lima hasta Tumbes, ¿no? La red de distribución, hacer una red de distribución es eficiente por dos motivos. Uno, porque te puede reducir el costo del transporte, y el costo del transporte es la bolsa del presupuesto, es la más grande de toda la bolsa de presupuesto de una cadena de abastecimiento, ¿no? Casi todas las industrias funcionan, en algunas más que otras. Los que se mueven a nivel nacional, el transporte es el número uno, ¿no? Entonces, mientras más puedas ahorrar en transporte, más vas a ahorrar en tu presupuesto. Y la otra es el nivel de servicio. El cliente quiere el producto rápido. O sea, yo no me puedo esperar 5 días a que me llegue un producto a Trujillo, pues, ¿no? Si el tránsito es un día, 2 días, ¿no? Pero claro, yo estoy esperando, no es que el cliente me llame y yo le voy a enviar el producto inmediatamente, solo tengo que consolidar carga, esperar, ¿no? Entonces, pero probablemente esa espera sea mucho para un cliente. Entonces, armar una red de distribución no es tan simple, por eso es estratégico, ¿no? Hay que definir bien dónde me conviene tener el centro de distribución, dónde puedo acercar los productos lo más posible a ciertos otros puntos, ¿no? Hay que hacer estrategias de centros de gravedad para definir dónde los debo ubicar, ¿no? Entonces, una estrategia que en operaciones se debe hacer en función a cómo está armada la red o cuál es la necesidad de la red es esa, hacer una red de distribución eficiente, por ejemplo, ¿no? Otra estrategia que hoy día es muy importante, es crítica, justamente porque tenemos muchos lugares donde el producto está, donde nuestros inventarios están. Necesitamos visibilizar el inventario, ¿no? Hoy día hay ya mucha tecnología, muchos programas en la nube que te permiten saber en tiempo real cuánto tienes en cada almacén. Cosa que antes eso no existía, ¿no? Cada almacén llevaba sus cards, sus inventarios en Excel o en sistemas que nunca estaban actualizados, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que todavía se siguen manejando así, pero hoy es estratégico tener visibilidad del inventario, ¿no? Si yo sé dónde tengo la mercadería, ¿no? Yo puedo decir a otro punto donde se me agotó el inventario, no tengo, pero lo puedo tener mañana, en vez de decir solo no tengo y pierdo la venta. O puedo decir no tengo, pero te lo puedo entregar mañana y me lo compro si te lo entrego mañana. Entonces, porque yo sé que en este inventario, en este almacén no tengo, pero lo tengo en mi almacén, no sé, pues de Surquillo, ¿no? Te hago mi pedido y preparo mi pedido y te lo envío de Surquillo hasta tu casa, ¿no? Entonces, hoy saber dónde tengo el inventario es estratégico. O sea, no puedes. Primero porque el inventario cuesta tenerlo. No puedo tener todos mis almacenes llenos de inventario para no perder ventas. Eso es realmente un harakiri, pero las empresas mueren descapitalizadas porque el inventario cuesta, ¿no? Entonces debo saber optimizar el inventario. Pero en vez de tenerlos físicamente en un lugar, puedo tenerlos en lugares cercanos, pero tengo que saber que los tengo, ¿no? Y es por eso visibilizar el inventario. Cualquier tecnología, cualquier sistema que me ayude a visibilizar el inventario, me va a favorecer en aumentar mis ventas, ¿no? Entonces es estratégico visibilizar el inventario. ¿Qué más es estratégico? Equilibrar el flujo de caja. Las cadenas de suministro tienen a las áreas de compras, ¿no? Entonces, compras y aparte las empresas venden. Tenemos el proceso de comprar, que es donde sale dinero de la organización, y tenemos el proceso de venta, que es donde ingresa dinero de la organización. Si el área comercial define que va a vender a 120 días de crédito, y el área de compras compra a 30 días o compra al contado, hay un desbalance en el flujo de caja, ¿no? Va a salir más dinero del que entra en un periodo de tiempo.
Entonces, lo que normalmente hace eso es que las empresas se desfinancian, no tienen que irse a préstamos. De hecho, hay muchas empresas que quiebran por, o sea, el producto es rentable, ¿no? El negocio es rentable, el EBITDA te sale positivo, pero quiebran. Y uno dice, ¿por qué? Porque hay un desbalance entre el dinero que ingresa y el dinero que sale. Sí, es muy rentable, estamos ganando tanta plata, pero me van a pagar en 120 días. Y con mis proveedores he hecho convenios de pagar 30 días. ¿Cómo hago para subvencionar ese déficit? ¿No? Entonces, es importante y es estratégico equilibrar el flujo de caja. Que el área de finanzas nos ayude a alinear cuánto es lo que necesita, hasta cuánto se puede apalancar de los bancos para que yo pueda hacer una negociación de compras a 30, 90, 120 días, no lo sé, ¿no? Y el equipo comercial pueda reducir más bien esa cartera de créditos no a 120 días, sino probablemente a 30, 90. Sí, sería ideal que tú vendas a 30 y pagues a 90, ¿no? Como los supermercados, ¿no? Los supermercados venden al toque, venden al contado, ¿no? Tú sales y pagas. Pero ellos a sus proveedores les pagan 90, 120 días. Entonces, ese es el negocio del retail, va básicamente por eso, por flujo de caja que tiene. Y ese flujo de caja obviamente lo invierten en otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el negocio ideal, ¿no? Nosotros, como en la mayoría de las empresas, no se pueden dar ese lujo, pero sí puedes lograr por lo menos equilibrar ese flujo de caja. Entonces, y yo lo pongo, ese tema de flujo de caja, ustedes dirán, ¿es financiero? No. Es un tema de subcadena de suministro porque somos nosotros los que compramos, somos nosotros los que demandamos los insumos, ¿no? Para que se fabriquen. Y en muchas empresas las áreas de compras son las que definen las negociaciones con los proveedores. Entonces, importante que eso esté alineado también al flujo de ingresos por ventas, ¿no? ¿Qué más es estratégico para una cadena de abastecimiento? La distribución de manera eficiente. ¿Qué puedo hacer? Porque hace un rato les hablaba de la red de distribución. Pero ¿qué más puedo hacer yo para hacer que esa distribución sea muy eficiente, ¿no? Ahí hablamos de los costos de servir. ¿Cuánto me cuesta atender a ver, es lo mismo, o vamos a decirlo así, imaginen que soy una empresa que vendo aceite para pollerías, ¿no? O sea, uno de mis clientes son las pollerías. Una pollería es una cocina, ¿no? Y más o menos una pollería puede consumir, una buena pollería puede consumir 2, 3 baldes de aceite al día, de 10 litros. 3 baldes no es ni una tonelada de producto, ¿no? Y seguramente esos 3 baldes los tengo que llevar en unidades, en camiones pequeños. Versus, no sé, clientes en los que tengo fábricas de atunes, en los que para las conservas utilizan pues 10 toneladas de aceite al día. Yo lo llevo el producto en cisternas, ni siquiera lo llevo en baldes, cisternas. Mi costo por tonelada movida para el cliente industria es mucho menor que mi costo por tonelada transportada, perdón, para mi cliente fast food, ¿no? Poco volumen, mayor mi costo de transporte. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es cómo puedo sinergiarlos ambos, ¿no? Armarlos en rutas, ¿no? O sea, si ya sé que mi cliente industrial lo voy a atender lunes, miércoles y viernes, y me llega un pedido para atender una pollería, no sé, pues el martes, tendría que negociar probablemente que no lo atiende el martes, sino o el lunes o el miércoles, ¿no? Para en el mismo viaje del camión entregar ese pequeño paquete pedido, ¿no? Y se subvenciona, digamos, con el otro flete, ¿no? Y así, ver qué maneras puedo hacer para que los que me generen mayor costo de transporte los puedo de alguna manera sinergiar con los que me generan menor gasto de transporte. Hacer alianzas con proveedores, con otro tipo de clientes o competencia, otro tipo de industria, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en Palmas, Palmas fabrica en la selva y distribuye a nivel nacional. Normalmente no hay muchas empresas que fabriquen en la selva. La mayoría de empresas están en Lima. La mayoría fabrican en Lima y de Lima distribuye a nivel nacional. Entonces los que fabrican en Lima llevan producto a la selva, pero sus camiones regresan vacíos. Pero yo, en la selva,
saco producto de la selva, más bien, y de regreso, me regreso vacía a la selva. Me busco un industrial que venda productos en la selva, él lleva su camión con sus productos de la selva, y el camión, para que no se regrese vacío, lo utilizo yo llevando mis productos de la selva a Lima, ¿no? Y hacemos una sinergia, evitamos el falso flete. Todo lo que yo pueda hacer para sinergiar y hacer una distribución más eficiente suma, ¿no?, a incrementar la rentabilidad de la compañía. Entonces, es estratégico lograr una distribución eficiente en cadena de abastecimiento, porque les digo yo que el costo del transporte es el de mayor porcentaje en la distribución de todos los gastos que tienes, ¿no? Mejorar la visibilidad de los datos, ¿no? Una cosa que yo les decía era la visibilidad de los inventarios, ahora les digo de los datos. Toda la información que se genera en cadena de suministro es importante para toma de decisiones. ¿A qué hora salen mis camiones? ¿Cuántos camiones salieron? ¿Cuántos se demoraron en hacer toda la ruta? ¿Cuántos puntos repartieron? ¿Cuántos rechazos subieron? Toda esa información que durante el día se va generando, si yo la tengo bien captada, esa información al final del día se puede convertir para mí en información importante para que al día siguiente pueda hacer una distribución más eficiente o plantear alguna mejora en el proceso de distribución, ¿no? Si yo sé que los camiones, hay ciertas rutas de camiones que salen tarde o tienen más de 2, 3 rechazos al día, eso es información para mí, ¿no? Oye, no, tengo, estos clientes siempre rechazan la mercadería, nunca están, ¿no? Tengo una información para poder negociar con el área comercial y ver qué cosa podemos hacer, ¿no? Si no llevo yo esa información, no soy consciente de la información día a día, pues va a seguir generándose rechazos, costos, y probablemente recién a fin de mes, cuando todos tabulen toda la información, recién me voy a enterar, ¿no? Ah, mira, en este mes pasó esto. De hecho, muchas veces, antes la logística o los reportes se manejaban así, ¿no? Te esperaba terminar el mes para ver cómo nos fue. Pero ya eso es pasado, ya, bueno, podré mejorar para el mes siguiente, pero ya perdí 30 días, o los días, digamos, del mes, en tomar una decisión. Si yo diariamente tengo posibilidad de capturar esos datos, ¿no?, y traducirlos en indicadores, en KPIs que me ayuden a tomar una decisión, eso es muy eficiente. Hoy día, profesional que no maneje herramientas de procesamiento de datos, de gran cantidad de datos como Power BI, Power Query o ese tipo de herramientas, ya está quedando desfasado, ¿no? Así que, importantísimo, quien maneje bases de datos o tenga capacidad de traducir data en indicadores y KPIs de manera ágil y rápida, de todas maneras es un punto, digamos, a favor de cualquier profesional, ¿no? Así que es estratégico hoy en día mejorar la visibilidad de datos. De hecho, se están creando profesiones, ¿no?, puestos, ¿no? Responsable de datos, ¿no? Analítico de datos, ¿no? Antes eso no existía, ¿no? Ahora sí, porque las empresas han determinado que es estratégico tener información en tiempo real. O sea, la data la teníamos, pero nadie la procesaba. Hoy día, gracias a las herramientas de procesamiento de datos, podemos tener ya la data convertida en un KPI que te ayude rápidamente a tomar decisiones. Es estratégico hoy tener visibilidad de datos. Entonces yo lo que he querido aquí es dado más o menos de los procesos que hay en supply chain, cuáles son digamos, los puntos sobre los que abordar una estrategia, ¿no? La estrategia como tal se define en función ya de un caso real, una empresa que existe, cómo es, y en función de eso define ya la estrategia específica de la empresa, ¿no? Entonces, para que más o menos ustedes sepan cómo se implementa una estrategia o cómo se debería escoger una estrategia, vamos a hacer aquí algunos casos. Les voy a mostrar algunos casos y de ahí voy a ponerles un ejemplo para que ustedes por el chat me propongan o qué estrategia que puedo poner. Aquí yo les voy a decir qué estrategia se utilizó y qué se logró, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de Grupo Palmas. Lo que es la estrategia era exportar más rápido y a menos costo. El Grupo Palmas es una empresa que exporta aceite de palma, ¿no?, para la industria alimentaria, ¿no? Exporta a todo Sudamérica. Y normalmente eso va en barco, ¿no? Y el aceite es granel, ¿no? Es aceite que se solidifica. Entonces el aceite viene desde la selva en cisternas. Les voy a ir comentando por acá. ¿Cómo se hacía antes la exportación? La parte de arriba es como era al comienzo.
¿no? Y aquí en la parte de abajo está cómo después de definir una estrategia, se cambió el proceso, ¿no? Queríamos exportar más rápido. ¿Cuál era el proceso normal, no? Los camiones llegaban, las cisternas llegaban desde la selva hasta Lima, hasta el Callao, ¿no? Y se empezaban a descargar en un tanque, como ese tanque que ustedes ven acá, ¿no? Normalmente el rate de descarga es de 150 toneladas por hora, ¿no? Lo que se puede recibir en estos tanques. Esto ya, bueno, ese es el primer paso, digamos, llega acá, ¿no? Una vez que ya llega acá, está ya en el puerto del Callao, ya para exportar, ¿no? Se contrata una flota grande de cisternas que tienen que llevar el aceite desde la cisterna que la dejamos en Callao hasta el puerto, hasta el barco tenemos que llevar el granel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Llenar las cisternas del tanque, más o menos demora eso, 150, esa es la capacidad, 150 toneladas por hora, más o menos una flota de unos 20, 25 camiones, se podía sacar eso. De ahí los camiones, no sé si los que alguna vez hayan visto cómo es el proceso en el puerto, hay que hacer una cola para entrar al puerto, ¿no? Aquí hay un tiempo que se pierde, ¿no? El recorrido, y bueno, este almacén estaba muy cerquita del puerto en realidad, más que nada era para moverlo y hacer la colita. Una vez que entrabas al puerto, los camiones descargaban en una especie de tanquetas, ¿no? Ahí va descargando. ¿Por qué? Porque al barco va con una manguera que succiona, ¿no? Va succionando y va entrando al tanque del barco, ¿no? Entonces, del camión, de la cisterna directamente no se puede descargar en el barco, ¿no? Se descarga en una poceta, ¿no? Estas cisternas tipo tinas, y de ahí con unas válvulas de succión, se succiona, eso se llevaba ya hasta cerca del barco y de ahí se succionaba, ¿no? Entonces, se bombeaba, ¿no? Nos demoraba esto más o menos, como les decía, 150 toneladas por hora, era lo que podíamos llevar. Para nosotros era mucho y además la naviera nos decía, mira, yo solamente estoy llegando a este puerto por ti, y tú te demoras en exportar todo lo que tú quieras, más o menos me demoras más de un día, o casi a veces hasta 2 días y medio. Si tú logras de que yo puedas cargar mi barco más rápido, yo te voy a reducir un costo, ¿no? Aquí, de este proceso de embarque. ¿Qué fue lo que hicimos? Y fue un proyecto que demoró porque, o sea, significó construir unos tanques especiales. Nosotros dijimos, lo que tenemos que lograr es que borrarnos todo este recorrido de las cisternas, ¿no? Ya traemos el aceite desde la selva y lo vamos descargando en los tanques aquí en Callao, pero lo que tenemos que lograr es que del mismo tanque, por tuberías, tenemos que tener una línea que llegue directo hasta el barco. O sea, ya no tengamos que descargar en cisternas, la colita, la descarga, la carga, no. Del tanque directo al barco. Y así podemos ahorrarnos el tiempo y además ganar el premio que nos da la naviera por reducir el tiempo de la exportación. Eso significó construir unos tanques modernos, todo un sistema de tuberías desde este tanque hasta el puerto, ¿no? Fue una inversión muy importante de dinero que significó. Pero logramos reducir el RAT casi a la mitad, de 150 toneladas por hora que lo hacíamos de la manera convencional, pasamos a cargar, ¿no? Tener un ratio de, aquí el ratio está al revés, ¿no? Pasamos de 80 a 150, casi duplicar el ratio, ¿no? ¿Qué es lo que se consiguió? Mayor rapidez y sobre todo menos merma, porque cada vez que tú llenas una cisterna, la tubería y todo lo demás, hay mermas que se van quedando merma. Cambio aquí, del tanque directamente hasta el barco, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue estratégico. Y es estratégico porque no es una decisión, oye, mañana hagamos esto, ¿no? Significa construir, invertir dinero, tiempo, hacer pruebas, ¿no? Para lograr que se lleve a cabo este proceso, ¿no? Nos demoró 2 años, más o menos, en implementar. Bueno, acá están los costos incluso, ¿no? Se logró reducir más o menos los casos en 150.000 soles anuales, ¿no? Lo principal era el tiempo, ¿no?
Otro caso, también de Grupo Palmas. Necesitábamos reducir los costos de transporte, el costo del transporte primario. El T1 se le llama el transporte primario, que es el de la planta hasta el centro de distribución. ¿Cómo reduzco el flete desde la selva hasta Lima? ¿No? ¿Cómo se reducen los fletes? Normalmente uno lo que va a decir, no voy a buscar un proveedor que me cobre más baratito, ¿no? Normalmente el proveedor que te cobra más barato es un proveedor más informal, ¿no? Donde tu riesgo de pérdida de mercadería, robo, alteración, lo que fuese es alto. Cuando a un gerente le dicen tienes que reducir el costo del transporte y su respuesta o su solución es ir a buscar proveedores más baratos, no hay ninguna gestión al respecto. ¿Qué se puede hacer para reducir los costos de transporte? Hay que tener claro que en el transporte, al transportista lo que le interesa es que su camión esté moviéndose, ¿no? Que esté en marcha, cargando, descargando, porque mientras más vueltas da, más toneladas transporta, más gana, porque ellos cobran por tonelada transportada. Entonces lo que empezamos a ver aquí, bueno, se iba el año pasado hubo un incremento de combustible atípico además, ¿no? Entonces fue una necesidad reducir el costo del transporte. O sea, si el costo del combustible está subiendo, 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 yo no puedo seguir afrontando ese gasto. ¿Cómo puedo reducir el gasto del transporte si el combustible sube? Si mi única solución es buscar, como les decía, proveedores que me van a dar un flete más barato, no lo voy a conseguir, ¿no? Porque el combustible subió para todos. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que empezamos a ver es, primero, entender los tiempos del transporte. ¿Por qué mi tarifa actual era de lo que era, ¿no? Y lo que empezamos a analizar es eso, fueron los tiempos, ¿no? Como les decía, el transporte primario es el transporte desde la planta hasta el centro de distribución y se llama el transporte secundario el que es desde el centro de distribución hasta el cliente final. Ahí Emily dice, podría ser consolidar entregas según rango de zona. Sí, no, o sea, uno lo primero que tiene que hacer cuando quiere reducir algún costo es entender cómo se está originando el costo actual, ¿no? Oye, si tengo muchos centros de distribución, probablemente reducir los centros de distribución, consolidar las cargas sea una solución, ¿no? No sabemos, ¿no? En este caso, lo primero que uno tiene que hacer es entender cómo está construido el costo. Porque una parte es el combustible seguramente, pero hay otra parte que está construido el costo. Y cuando empezamos a analizar el transporte primario, nos dábamos cuenta de algo, ¿no? Palmaguas es la planta que está en la selva. Es una planta que produce 24 horas, ¿no? Todos los días, ¿no? 2 turnos. Y ese producto que se va produciendo, bueno, en la selva, viene hasta Lima para distribuir, porque la zona más grande de distribución era Lima, ¿no? El tiempo de transporte más o menos es desde la selva hasta Lima, con las paradas recomendadas por el Ministerio de Transporte, etcétera, es de 2 días, ¿no? 2 días. Pero lo que nos dimos cuenta era que de la planta salían camiones casi, como la planta trabaja las 24 horas, cada 2-3 horas salía un camión. De lunes a sábado, todos los días, incluso a veces domingos también, cada 2 horas. Y llegaban a nuestro centro de distribución que estaba en Ranza, en el Callao, y el horario de atención de Ranza era solo atendía un turno de recepción y solo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. ¿Qué quería decir? Que los camiones que llegaban el viernes a las 6, 7, 8, ¿no? Porque ustedes saben, el viernes la planta seguía produciendo, seguía sacando camiones, porque no, tenía que sacarlos, si no los almacenes colapsaban, ¿no? Sábado, domingo, ¿no? Iban llegando a Lima y como no había espacio de recepción, los camiones quedaban esperando hasta el día lunes, donde amanecía una cola de camiones, ¿no? Que empezaban a ser atendidas, pero solamente hasta las 5 se avanzaba, ¿no? O sea, al final, el lunes no te terminabas de poner al día, recién el miércoles te terminabas de poner al día, ¿no? Y ya estabas recibiendo los camiones del mismo jueves, ¿no? Entonces lo que notamos es que los transportistas se quejaban y nos ponían unas tarifas altas porque me decía, la tarifa que yo te doy es porque tú tienes a mis camiones esperando, ¿no?
O sea, yo saco con cada 2 horas camiones de la selva, pero tú los recibes, sí, cada 2 horas, pero solamente en un turno, y los fines de semana no me recibes mercadería. Entonces mis camiones, en vez de dar al mes, no sé, 20 vueltas al mes, yo solamente puedo dar 10 vueltas al mes. Entonces yo te estoy cobrando mis tiempos muertos. Ujú. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que yo tenía un alto costo de transporte. Mi proveedor tenía que asegurar su retorno lleno, además, ¿no? O sea, llevaba mi mercadería, mejor dicho, de la selva a Lima, y de Lima a la selva para poder regresar y volver a cargar mis camiones, él necesitaba buscar una carga, ¿no? Entonces él se buscaba proveedores o clientes que le llenen ese espacio. Había muchas demoras y roturas del flujo continuo, ¿no? Como les decía, ¿no? La mercadería, la planta no para, pero el almacén que recepciona sí para, ¿no? En ciertas horas. Entonces, ese desbalance hacía que el costo del transporte se empezaba a encarecer. ¿Qué hicimos? Acá me he puesto la solución. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue revisar, no me lo he pasado, alinear los turnos, ¿no? Propusimos, o sea, implementamos turnos de recepción 24 horas, ¿no? Y los fines de semana también, incluso hasta los sábados, y los domingos, si habían cargos que salían, programamos que haya turnos, de tal manera que el flujo de recepción, el flujo de salida desde la selva hasta el flujo de recepción se mantengan, de tal manera que los tiempos de espera que se tenían desaparezcan, ¿no? Tiempos de espera desaparecen, los camiones dan más vueltas, por lo tanto yo podía ir donde el proveedor decirle, no, oye, mire, ¿sabes qué? Tú das 10 vueltas al mes, ahora vas a dar 20, ¿no? Ya me puedes reducir la tarifa. Y así se hizo, ¿no? Cualquier estrategia, o sea, la estrategia que yo les ponía como término general es reducir el costo del transporte. ¿Cómo reduzco el costo del transporte? Tengo que saber cómo está compuesto el costo del transporte. Si solo es el flete, pues ya fui, no hay más que puedas hacer con eso, no depende de ti. Pero si hay variables que dependen de ti, tiempos muertos, paradas, tamaño de los camiones, a veces estás usando camiones muy grandes para mercaderías o con muy poco volumen, o al revés, ¿no? Estás utilizando, o sea, deberías estar utilizando camiones grandes y estás utilizando todos los días sacas llenos camiones pequeñitos, cuando podrías salir a repartir con camiones más grandes. Mientras más grande el camión, lleno y que va lleno, menor es el costo de transporte. Eso es una regla general. A nosotros nos conviene, por economía de escala, camiones más grandes, ¿no? Entonces, ¿saben cuánto cuesta un delivery, no? Un delivery a cualquier lugar, en una moto, en un Rappi, 10, 15 soles, una cosa que no pesa ni 100 gramos, 200 gramos, 1 kilo ya. Una tonelada de producto no me puede costar más de 30 soles, 40 soles. Una tonelada de producto. Entonces, si comparen ustedes el costo de una tonelada repartida en moto, en delivery, me salen más de 3.000 soles, ¿no? Versus los 30 soles que debo pagar. Entonces, mientras más grande es el camión, menos es el costo por tonelada, por kilo repartido. Por eso nos conviene consolidar carga, nos conviene hacer sinergias, ¿no? Nos conviene llenar camiones grandes. Eso es lo que nos conviene, es una estrategia. Ahora, si hay procesos operacionales que mejorar, también. Todo lo que sea reducción de tiempos, que hagan que el transporte pueda moverse más, es en buena hora. Entonces ahora, si me han captado más o menos la idea, ¿no? Yo les voy a poner aquí un par de casos, nada más. Y quisiera que si alguien quiere abrir el micro y comentarlo, o por WhatsApp, me comenten cuál debería ser la estrategia que ustedes definan para los 2 casos que hemos planteado, ¿no? ¿Están listos o no? Van a ser no tan complicados, ¿no? Pero todos son casos de la vida real. Vamos a leer el caso, porque cuando vamos a la vida real, no es un problema de examen, ¿no? No es que te dan los datos, estos son los datos, ¿no? Sino toda la información está toda mezclada, porque cuando tú vas y vas levantando información, le preguntas a uno, le preguntas a otro y vas teniendo información, y tú tienes que ordenar para entender cuál es el problema. Normalmente tú lo que vas a ver son síntomas. Vas donde el almacenero y te dice, no, el almacén está lleno, alquilemos otro almacén, ya te dio su problema.
pero el problema es que el almacén está lleno. Ese es un síntoma. Que tú ves un almacén lleno es un síntoma de algo está pasando. Vas a donde el comercial y el comercial te dice, nunca hay productos, siempre llegan tarde. Pero el almacén está lleno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No hay productos? Es un síntoma que él está perdiendo venta. ¿En qué productos estará vendiendo? ¿Más? ¿Menos? No sabemos. Entonces vas al de planificación y el de planificación te dice, ventas me da un forecast o me da un pronóstico de ventas de unos productos y de esos productos no vende y de otros que no me ha dado muy poco, vende más, ¿no? Entonces hay un desalineamiento entre el pronóstico y la venta real, ¿no? Entonces se matan fabricando productos que no se van a vender y los que sí se venden no se fabrican en la cantidad. Entonces ventas de dice no hay producto, ¿no? Entonces hay un montón de síntomas. Vamos a leer este caso. ¿Ya? La empresa XYZ genera sobrecostos. Ya te están diciendo ahí que hay sobrecostos. El sobrecosto es un síntoma, porque hay que entender por qué se está generando. Dice, genera sobrecostos logísticos para atender sus pedidos. Regularmente llegan pedidos que deben ser atendidos al día siguiente, ¿no? O sea, llega el pedido y el ofrecimiento que ha hecho comercial al cliente es que al día siguiente el cliente va a recibir, ¿no? Y es lo que ofrece el equipo comercial a sus clientes. Por la urgencia, el jefe de distribución muchas veces debe utilizar camiones de 20 toneladas para atender pedidos que no llegan ni al 50% del camión pagando falsos billetes. Claro, no es algo que estaba programado, pero hay que cumplir. Lo único que yo tengo ya confirmado es este camión de 50 toneladas o de 20 toneladas, pero el pedido es un poquito y no lo llenan, por lo tanto estoy pagando falsos billetes. Otro síntoma, algo está pasando. El jefe de planificación de la producción, ¿no? El que planifica qué cosa se va a fabricar, produce lo que figura en el plan de ventas. El comercial le da el plan de ventas al de planeamiento y en función a esas ventas, él planifica la producción. Más el estado de seguridad, ¿no? Se produce lo que se va a vender y siempre un más menos por si acaso, ¿no? El estado de seguridad. Pero varios SKUs terminan sin stock antes de fin de mes. Antes de fin de mes, muchos de esos productos ya no hay, o sea, no duraron para el mes. Y se pierden muchas veces ventas para clientes que dejan más margen de contribución, porque los que son menos rentables hacen sus pedidos los primeros días del mes y agotan el inventario. Encima, ¿no? Te dice que, o sea, el inventario que se hace no alcanza, y te dice que tienes un tema, ¿no? Que dice que el inventario se acaba las primeras semanas y normalmente los que colocan los pedidos las primeras semanas son los clientes que nos dan menos margen. Y los clientes que nos dan más margen, seguro que se le vende el precio un poco mayor, ellos normalmente hacen sus pedidos a fin de mes. Y para fin de mes ya no hay inventario, ¿no? Entonces pierdes ventas que te podrían dejar un buen margen. Ahí por favor si me ayudan a silenciar a Wesley, que se está acoplando ahí. A ver si alguien de aquí me ayuda con eso. Estoy intentando silenciarla, pero no se puede. A ver, Wesley, te pedimos por favor que apagues tu micrófono. Ya está. Listo, muchas Gracias, gracias. Wesley. Que me quedé, ¿no? Al comienzo, el inventario se acaba antes del fin de mes y los clientes que son más rentables normalmente hacen sus pedidos a fin de mes. Entonces, cuando me hacen su pedido, ya no hay esto. ¿Qué más dice? El jefe de producción, por mejorar la economía de escala, ¿no? Por hacer sus productos sean lo más baratos posibles, ¿no? Él no hace caso de la secuencia ni de las cantidades que indica el plan de producción propuesto. Y él prefiere hacer tiradas largas de producción, fabricando las presentaciones más grandes a inicio de mes y complementando el plan la última semana, con las presentaciones más pequeñitas, ¿no? Entonces, lo que te dice es que el jefe de producción, no en mi caso le hace el plan de producción, y él hace un plan de producción para optimizar las líneas de producción. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que hay muchos síntomas, muchos hechos. Luego de entender esto, ¿qué estrategia o qué cosa tiene que hacer esta empresa? ¿Qué tiene que hacer este gerente de logística que ve
planificación de la producción, que ve transportes, almacenes. ¿Qué puede hacer para mejorar, para salir de este problema? Les voy a explicar la metodología primero, ¿no? Cuando uno quiere empezar a resolver o a plantear una estrategia, porque esta es la estrategia, es la solución a un problema, ¿no? Hoy día yo no puedo crecer por esto, por lo tanto tengo que hacer esto para poder crecer, sacar este problema, ¿no? Para crecer, para lograr y generar valor. Entonces lo más importante es identificar el problema. Una vez que tú identificas el problema, la estrategia es el antónimo nomás. Mi problema es la reducción, la visibilidad del inventario. Entonces mi estrategia va a ser implementar un sistema o algo que me ayude a dar visibilidad del inventario. Lo más difícil es identificar el problema y no darle una solución a un síntoma solamente. Esto es así como cuando uno está, cuando uno le da fiebre, ¿no? Y dices, oye, el problema, tienes fiebre, entonces le pones un pañito de agua, le das una pastilla para la fiebre y le baja la fiebre, pero no se ha curado la enfermedad porque por algo le dio fiebre. Todos los síntomas de el control de la producción, que el jefe de transportes no sabe qué camión debe tener, las ventas que reciben no están alineadas al plan de producción, todos esos son síntomas. Hay un problema fundamental detrás de todo ese problema ha generado todo esto que se ha comentado en el caso. Entonces lo importante es definir primero el problema. Si no definimos bien el problema, lo que vayamos a definir seguramente no va a atacar la raíz del problema. Vamos a atacar un síntoma. Vamos a atacar la fiebre y no la enfermedad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creerían ustedes que es el problema de esta empresa o de esta área logística? Ojo, no confundir los síntomas, no confundir con los síntomas del problema, como le dije, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar a ver ustedes? A ver, Mario está levantando por ahí la mano. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenas noches con todos. Bueno, definitivamente los síntomas, como bien dices, dicen mucho, pero aquí, a mi experiencia y por lo que he visto, recae en la planificación de la demanda. Si nosotros no sabemos lo que realmente quiere nuestro cliente y no nos preparamos haciendo una buena gestión de la cadena de suministro, entonces todos los síntomas van a aparecer. Por ejemplo, ¿no? Una empresa que tiene sus almacenes siempre están llenos, uno tiene que objetivamente marcar un indicador y decirle al área de comercial que, bueno, que mi promedio de almacenamiento o de capacidad de almacenamiento, o sea, que está lleno el almacén, está por encima del 90%, porque el almacén no debería estar lleno, porque si hay una buena planificación, toda empresa obviamente siempre busca optimizar sus costos, y eso va desde la planificación, desde compras, que ve el insumo, los empaques, los embalajes, lo que tiene que llegar sumado al stock mínimo, y luego los esfuerzos para poder fabricarlo de acuerdo a un programa que está validado, que cuando se corre un MRP estén asociados ahí pues el plan de ventas para que la gerencia de operaciones junte al área pertinente y planifique de acuerdo a lo que tiene. Y siempre básico que el stock debe ser real. No debe haber un stock que si dice que hay 300 gramos de un activo que puede costar hasta $5,000, $6,000, de repente cuando sale el picking y sale la OP que hay que atender, no está el stock. Pues ahí ya comienza el desorden, ¿no? Para mí, básico, el stock bien alineado y una buena planificación de la demanda. Gracias, Mario. Mario dice que el problema radica en el proceso de planeamiento de la demanda, ¿no? Que obviamente eso hace, porque del planeamiento de la demanda sale el plan de producción y en función a eso se fabrica, ¿no? Gracias, Mario. Aquí Jesús Conde Porchat nos dice, en este caso no hay un alineamiento del jefe de producción con las demás áreas. Aquí él dice que el problema está en el jefe de producción. Él fabrica lo que quiere fabricar, ¿no? O sea, por más que yo tenga un buen plan de producción, aunque ventas me haya dado bien el plan y hayan hecho bien el plan de producción no ejecuta el plan, hace lo que le da la gana. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere comentar alguna idea
¿Cuál es el problema de fondo de este caso? ¿Qué está faltando? ¿Qué proceso? ¿Qué está faltando? ¿Alguien más que quiera? Oye, me fue esta la solución. Mario, no sé si has levantado la mano de nuevo o se te ha quedado la mano pegada. Miren, en el supply chain hay un proceso justamente que se ha definido para abordar todos estos temas, ¿no? Y que muchas empresas no lo implementan, no lo usan, pero que es muy valioso. Cuando uno dice es la demanda, a ver, sin duda hay un desalineamiento entre la demanda, entre la demanda que la gente comercial dice que va a vender y lo que realmente vende, ¿no? Pero normalmente eso es así, es real. O sea, yo no he estado en ninguna empresa, y he estado en varias, en las que el plan de ventas se cumple al 100%. Ni siquiera en las empresas que tienen los mejores software de planeamiento de demanda y todo lo demás. ¿Por qué? Porque siempre existe una variabilidad de la demanda, o tú no sabes si en momento la competencia va a sacar algo que va a hacer que tu producto no se venda. O sea, siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo. Entonces, es demasiado idealista pensar que si tenemos una demanda y se cumple la demanda al 100%, eso soluciona todos los problemas. En la práctica, eso no va a suceder nunca, de verdad. Después de tantos años ya estoy convencida que eso no va a suceder. Pero ¿qué sí podemos hacer para reducir los costos y para por lo menos tener la mayor cantidad de stock posible y para atender a los clientes que nos dan mejor rentabilidad o a quien nosotros definamos que tengamos que atender, ¿no? Existe un proceso que se llama el S&OP o el Plan de Ventas y Operaciones, ¿no? El problema de esta empresa es que no tienen ese proceso implementado. Ventas no hace un buen plan, producción hace su mejor esfuerzo traduciendo en un plan de producción lo que ventas quiere vender, pero producción hace caso omiso del plan y hace lo que él cree conveniente para mejorar sus ratios, sus indicadores de rentabilidad, de economía de escala en planta, ¿no? Entonces, hay un proceso que ordena o que por lo menos define premisas para que todas las áreas se alineen y se pongan de acuerdo en algo, ¿no? Ventas lanza su plan de ventas, se define entre todos cuánto va a ser el más menos, la tolerancia que se va a manejar, y eso es lo que se fabrica. El plan de producción se hace para atender esa venta, se define de todas maneras un plan de seguridad, ¿no? Para el más menos, y se define, oye, ¿cuánto va a ser, cuánto más, cuánto menos la empresa está en capacidad, sin que nos afecten los stocks, sin que nos falte almacenes, sin que nos sobre producto, sin que nos desbalanceemos en la caja por comprar productos que no se va a vender. Entonces, entre todos se ponen de acuerdo, y la planta también, ¿no? La planta tiene que ejecutar lo que el plan de producción diga, ¿no? Entonces todos se ponen de acuerdo y firman con sangre, ¿no? Este es el plan de ventas de los siguientes 2 meses o un mes, ¿no? Hay empresas que hacen para un mes, otros hacen para 3 meses. Y finalmente nadie pierde porque yo he preparado recursos, he alquilado camiones para esa venta. He definido los inventarios, ya definí mis prioridades, ¿no? Ya ordené a mis clientes quiénes van a sacar, hasta primero aseguro los de mayor rentabilidad, si esa es la política, ¿no? Defino los días en los que deben sacar las órdenes, o los prorrateo, ¿no? Hago ventas, hago que mis clientes hagan compras secuenciales, ¿no? O sea, semanales. Todo eso se define en este documento, en este proceso que se llama Plan de Ventas y Operaciones. Si una empresa no tiene eso, cada área va a ir por su lado, buscando sus intereses. Entonces, hoy día para el supply chain existe este proceso que se llama el S&OP, el Plan de Ventas y Operaciones. Hay que implementarlo, ¿no? Cuesta, pero se implementa y tiene por lo menos, todos terminan sabiendo que todos pusieron lo mejor de sí y vendieron lo que dijeron que iban a vender. Más menos, ¿no? Pero ya no produjiste tanto de más, no corriste, no pagaste sobre tiempos, ¿no? Ya hay un margen, ¿no? Hay un acuerdo, ¿no? Ese es el primer... bueno, ¿cuál sería? Si ese es el problema, que no tienen un proceso... Identifiqué que el problema es que no hay un proceso ordenado de alineamiento entre comercial y las operaciones. La estrategia va a ser
implementar el proceso de S&OP, ¿no? O Sales Operation Planning se llama, en mi empresa. Buscaré una consultora, ¿no? Que me ayude a implementar y es estratégico porque no es algo que digo, mañana tenemos S&OP, eso no. Hay que enseñar, capacitar a la gente qué es, los tiempos, qué cosas se hace la primera semana, qué se hace la segunda, qué se hace la tercera, se hace todo un proceso y una vez que ya tenemos el plan se implementa. Normalmente a las empresas les demora un año armar, ya tener un buen proceso de S&OP. Así que por eso es que es algo estratégico. Pero hace ahorrar un montón de plata, quita mucho estrés, ¿no? Sabiendo que siempre va a haber una variabilidad, ¿no? Pero por lo menos todos estamos alineados en el mismo norte, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que yo les he querido poner para que más o menos ustedes vean, ¿no? Para definir una estrategia tengo que saber identificar bien el problema. Para definir bien el problema tengo que irme hasta la raíz, no me tengo que quedar en los síntomas. Tengo que preguntar a todos, ver si es un tema de transportes, ver qué pasa, qué es lo que construye el transporte, si hay un tema de demora, si hay un tema de cliente. Tengo que entender por qué está sucediendo. Y siempre preguntarme, ¿no? Hay una metodología de los 5 por qué. Y esto sucede ¿por qué esto? ¿Y por qué eso? Por esto, y por esto, y por esto. Y cuando uno hace ese análisis, recién va a encontrar el problema de fondo, ¿no? No nos quedemos en la superficie. Si no, vamos a plantear una estrategia, ¿no? Superficial, que no va a resolver el problema, o no nos va a ayudar a cumplir el objetivo deseado. Entonces, mis recomendaciones finales, cuando uno tiene que alinear o definir una estrategia, primero hay que conocer la estrategia empresarial. No puedo yo lanzarme a definir una estrategia logística si no sé cuál es el rumbo que va a tomar la empresa. A lo mejor la empresa quiere convertirse en un maquilador, o la empresa no quiere desarrollar una marca propia, quiere desarrollar más bien, tiene una gran planta y quiere, por economía de escala, mejor dar servicios, ¿no? Hace sus productos y también da servicios, no sé. En función de eso, yo tengo que saberlo para saber cómo hacer mi logística de compras, cómo hacer mi logística de abastecimiento. Tengo que conocer la estrategia empresarial. Segundo, tengo que conocer mi producto. Tengo que conocer mi producto, si mi producto vence, no vence, cuánto tiempo dura, qué tanta rotación es, cómo están sus inventarios, qué SKUs rotan, qué SKUs no rotan, por qué no rotan, son estacionales, solamente es temporal, Día de la Madre, verano, invierno, época escolar. Tengo que conocer mi producto. Conocer al cliente, tengo que conocer a mi mercado, quiero conocer al cliente, quién es mi cliente es fiel, mi cliente me va a cambiar, si el cliente, la competencia le baja un sol me va a cambiar, tengo que saber cuál es la sensibilidad para poder saber qué tanta variabilidad podría tener mis procesos, ¿no? Mi cadena de abastecimiento. Alinearle la estrategia a la estrategia logística a la estrategia empresarial, ¿no? Primero conocerlo y luego alinearla, ¿no? Y luego monitorear la estrategia. Ya, defino la estrategia, pero tengo que ver cómo le va a la estrategia, a lo que voy haciendo para avanzar la estrategia, ¿no? Y porque en el camino puede ser que decía, no, esta no era la estrategia. O tengo que cambiarle algo a la estrategia, rediseño la estrategia, ¿no? Un gerente de operaciones logísticas debe definir su estrategia logística, sí, pero de acuerdo a la estrategia empresarial, de acuerdo a sus productos y de acuerdo al mercado. No me puedo lanzar solo con una estrategia o no puedo copiar o traer una estrategia que me sirvió en otra empresa a una empresa nueva. Las estrategias se hacen conociendo la realidad, conociendo los problemas, conociendo los síntomas para poder identificar, ¿no? Así que, nada, bueno, este ha sido un masterclass, es un resumen de lo que vamos a ver en el curso de estrategia de operaciones logísticas, ¿no? De manera más amplia, ¿no? Que empieza este domingo, así que si aún no están convencidos de lo que se puede conseguir y puede lograr, ¿no? Esperemos que con esto les haya dado una idea un poquito más clara de lo que vamos a aprender en el curso. ¿Podrías consolidar entregas según rango de la zona? Bueno, eso fue una observación que ella hizo, una pregunta que hizo durante la clase, ¿no? Cuando hablábamos de la estrategia de optimizar el transporte primario, ¿cómo podemos hacer para reducir el costo? Y decir, se puede consolidar, ¿no? Y yo lo que les decía es esto, ¿no? Y les repito nuevamente, ¿no? Puede ser que sí, esa es una estrategia válida, pero tengo que conocer si realmente esa es la causa del sobrecosto del transporte, ¿no? Si lo es, sí, ¿no?
Así es, Katy, muchísimas gracias. También quisiera saber si se respondió la consulta de Jesús. Él nos dice, en la actualidad los aplicativos por delivery para compras en supermercados tienen más clientes y la demanda es continua. Sin embargo, la distribución tiene falencias por la poca flota que se asignan a los despachos. Consulta, ¿es necesario enviar más de un pedido por unidad de transporte, es decir, multipedidos, para así garantizar las entregas a tiempo? Ya, eso sí es una pregunta nueva que nos ha hecho Jesús. A ver, el transporte o el transporte de el T2 o el de última milla, que es el que ya a consumidor final, normalmente va a ser un transporte, como es local además, ¿no? De unidades más pequeñas. O sea, no sería solo gaseosas, pero porque es volumen, puedes conseguir camiones grandes para hacer reparto, ¿no? El negocio hoy día del delivery, ¿no? Por ejemplo, los supermercados, justamente porque no pueden atender de una manera eficiente a sus clientes, sacan sus empresas de delivery, ¿no? Plaza Vea ha sacado Agora, ¿no? Totu sacó Fácil, ¿no? Won, bueno, Won tiene su propio Won Delivery, ¿no? Que no es barato, ¿no? Es caro, por ejemplo. Entonces, pero ahora Agora y Fácil, por ejemplo, están haciendo deliveries a precios muy competitivos, ¿no? Porque te cobran 5 soles el delivery, ¿no? Y es más, si compras un monto mayor a 100 soles, creo el delivery es gratis, ¿no? Entonces, hay todo un negocio particular, digamos, hay una especialización que hay que tener y justamente lo que están haciendo, por ejemplo, los supermercados es darte horarios, ¿no? Si tú quieres que tu pedido te llegue de las 8 y las 9, 9 y 10, tú escoges, ¿no? De tal manera que con ese rango de horarios uno puede ver qué tipo de unidades, ¿no? Va a poder asignar a cada reparto, ¿no? Normalmente los supermercados que están haciendo delivery lo hacen en camiones de 4 toneladas, ¿no? Camiones pequeños, digamos, ¿no? Donde efectivamente sacan todos los despachos que tienen que hacer en el rango de 1 hora, ¿no? Pero obviamente están, como normalmente es por casi 2 distritos, lo van zonificando, ¿no? Lo que tú decías, no es necesario enviar más de un pedido por unidad de transporte, siempre es más rentable enviar más de un pedido. O sea, enviar un pedido en una moto es carísimo, ¿no? Los delivery, ¿no? Hace un Rappi. Por ejemplo, Mercado Libre. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comprar en Mercado Libre. Antes Mercado Libre solamente era una plataforma para comprar y vender productos, ¿no? O sea, el proveedor ofrecía, yo tengo un producto que quiero vender, lo pongo en la plataforma, algún cliente que esté interesado va a la plataforma y luego se ponían en contacto los dos para ver cómo se entregaban el producto, ¿no? Mercado Libre no intervenía. Como hay mucha demanda ahora del delivery, Mercado Libre ha puesto su negocio, una unidad de despacho y delivery, tiene un centro de distribución y él te ofrece la opción de entregarte el producto, ¿no? Pagándole a él el delivery, o en algunos casos incluso hacer alguna transacción con sus clientes y el delivery, o sea, te sale el delivery cero, ¿no? No hay, ¿no? Ayer. Entonces, como decía, el delivery por moto es muy caro. O sea, creo que tendría que ser productos de alto valor o que la gente esté dispuesta a pagar, ¿no? O que sean zonas muy cercanas, ¿no? Dentro del mismo distrito, no sé, una sanguchería que distribuye o que hace pedidos de delivery, ¿no? Sabes que una carrera en moto me va a costar 4 soles, 5 soles, y el sándwich me va a costar 15 soles, o sea, son 20 soles, y la gente está dispuesta a pagarlo, como que está sucediendo, o sea, se está haciendo, ¿no? Pero lo ideal siempre es consolidar pedidos, por lo menos los pedidos de 1 hora, 2 horas. De hecho, los retailers grandes, cuando tú compras, algunos compran por Saga Ripley, dicen, el producto te va a llegar en la ventana horaria de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, todo el día, ¿no? Porque ellos van a ir ordenando la ruta en función a, mientras más pedidos puedan consolidar en ciertas zonas, entonces donde caiga tu pedido en el rango de esa hora te va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, el tema del delivery es todo un mundo aparte, pero siempre va a convenir consolidar los pedidos.